pero estamos aquí también por hombres y mujeres, 303 presos políticos, dio ayer cuenta el Foro Penal. Tenemos que seguir luchando por esa gente que está siendo torturada, que está siendo afectada, y sus familiares también están siendo torturados de alguna manera. Por ello... Buenas tardes, amigos de Punto de Corte. Bienvenidos a este programa Sebastiana y Punto. Hoy les voy a presentar a una mujer que yo considero, entre algunas cosas, excepcional por ese tipo de trabajo que desarrolla en defensa de la gente, en defensa de los derechos humanos. Ya sé que ustedes han escuchado hablar demasiado en el país y a diferentes grupos sobre esto de presos políticos, de defensa de derechos humanos, de enfrentarse a cosas, pero a esta persona que les traigo hoy, a Marisol Bustamante, ella es una persona que les va a contar, entre otras cosas, de qué sirve la defensa de los derechos humanos, para qué defender derechos humanos, por qué ella se ha dedicado a esa función esencial. Bienvenida, Marisol, a este programa. Bueno, muchas gracias, Sebastiana, por la invitación, y bien como lo has dicho en la introducción, ¿para qué defender derechos humanos? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Bueno, fíjate, en primer lugar tiene que haber un compromiso personal de todos los ciudadanos, de los defensores. Quienes nos convertimos en defensores de los derechos humanos, lo hacemos primero por una experiencia de vida. No es una carrera que se estudia en ninguna universidad. Eso tiene que ver con ese deseo de tener un país mejor, con el deseo de tener un entorno en donde realmente se resalte y se respeten los derechos de todos los ciudadanos, indiferentemente de su credo, condición social, que es como lo establece principalmente todo lo que tiene que ver con los principios universales de los derechos humanos, que los derechos son para todo ser humano y diferentemente de su credo, de su condición social. Marisol, ¿cómo fue que usted empezó en esta acción relacionada a la defensa de los derechos humanos? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué la motivó a involucrarse en esta acción que muchas veces no es precisamente muy agradecida? Fíjese, Sebastiana, la mayoría de defensores de derechos humanos comenzamos por el trabajo social, por el trabajo de defensa de los derechos que tienen que ver con los servicios públicos, con las comunidades, sobre todo en las zonas marginales y en las zonas rurales. Nosotros, especialmente en la organización que dirigimos, que es Transparencia Ciudadana, nos hemos dedicado a la defensa de los derechos de las personas en las zonas rurales. Mira, en las zonas rurales nos conseguimos con cosas muy distintas de las zonas urbanas. El habitante o el ciudadano de las zonas urbanas tiene mayor acceso a la denuncia, tiene mayor acceso inclusive a los órganos jurisdiccionales establecidos para tales fines, pero en las zonas rurales no nos conseguimos con esos organismos que traten la denuncia, que manejen y procesen esa denuncia. Entonces, allí nos conseguimos desde el principio con una vulneración de los derechos mucho más que en las zonas urbanas. El ciudadano del campo piensa que como es tratado es algo normal. Entonces se da una normalización del hecho y ahí tenemos un trabajo muy fuerte en la parte de formación. Nosotros manejamos 3 líneas, que es la parte de investigación, acompañamiento y formación. Claro, Marisol, pero no me ha respondido a la pregunta. ¿Cuándo se inició usted en esto? ¿Cuándo empezó usted a involucrarse en la defensa de los derechos humanos y por qué lo hizo? Hace 10 años comenzamos el trabajo de defensa de los derechos humanos. Comenzamos por casos muy sencillos como es lo que es la violencia de género. Por allí comenzamos lo que es el caso de las mujeres, sobre todo en la zona de los campos, donde veíamos donde este tipo de situaciones, de lesiones físicas, de lesiones verbales, pues se acrecentaban sobre todo en esta zona. Entonces, bueno, allí comenzamos en lo que es el acompañamiento. Comenzamos por la parte de acompañamiento. Las víctimas llegaban a nosotros pidiendo información de qué forma ellas podían emprender esa defensa ante los organismos jurisdiccionales. Y bueno, imagínate, el acompañamiento de una persona en una zona rural. Te hablo, por ejemplo, de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, que es donde estamos radicados. La distancia
entre la capital del municipio de Urdaneta es de 3 horas y media hasta la capital del estado Lara, que es Barquisimeto, que es donde se encuentran la mayor cantidad de órganos que tienen que ver con el proceso de este tipo de casos. Fíjate, en el municipio de Urdaneta, por ejemplo, no existe una oficina de Fiscalía General, no existe una fiscalía, no existe una oficina de defensoría, no existe este tipo de oficinas que puedan procesar este tipo de casos. Pero bueno, en eso es parte también de este trabajo tan complejo que implica ser defensor de derechos humanos. ¿Hubo algún caso en particular que a usted la haya sensibilizado para poder dedicarse a esto de la defensa de los derechos humanos? A nosotros nos toca atender distintos casos, desde la violencia de género, pasando también por la agresión hacia menores, niños que van desde los 3, 4, 5 meses, y por cierto, casos que se han dado con mucha mayor frecuencia en estos últimos 3 años, hasta casos de ciudadanos de la tercera edad. Fíjate que hay un caso que nos impactó mucho, que sucedió este año, que fue el intento de extorsión contra 2 ciudadanos de la tercera edad, 2 ciudadanos mayores de 80 años de la población de Baragua, la parroquia Sagua del mismo municipio Urdaneta, donde se aparece una comisión del DIE/FAES tratando pues de extorsionar a estos señores mayores. Muy importante, nosotros nos conseguimos con un caso donde los ciudadanos no aceptaron esa extorsión, no aceptaron el delito. Fíjate que este elemento que estoy tocando es muy importante, que la persona no tenga el miedo al momento de generar la denuncia. Que aquí en Venezuela, cuando se hace la denuncia pública, inclusive se acelera mucho más el proceso a nivel judicial, mucho más que haciendo la denuncia ante un órgano judicial. Entonces, se genera esa presión social, esa presión pública, esa opinión, esa expresión ante la opinión pública que puede acelerar en un momento dado este tipo de casos. Tenemos el caso de Jensin Linares, de un sargento activo de la Guardia Nacional que propinó una serie de torturas a un ciudadano, a un joven del municipio Urdaneta. Entonces, son casos bueno, que de verdad te obligan, son casos que más allá incluso de los riesgos que puede generar, pues te obligan a mantener una posición bien firme ante este tipo de situación. Marisol es parte de una organización que se llama Transparencia Ciudadana, que entiendo se dedica a la defensa de derechos humanos. Háblanos de esa organización, Marisol. Transparencia Ciudadana nace aproximadamente hace 5 años. Nosotros veníamos realizando un trabajo de forma particular, de forma individual. Convocamos el apoyo de algunos aliados, profesionales, colegas, docentes, dirigentes comunitarios, bueno, que nos han ayudado en todo este proceso de todo este trabajo que nosotros venimos llevando. ¿Cuál es digamos, el primer punto que usted resaltaría como una recomendación a los familiares y a las víctimas? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Fíjate una cosa, en el caso que tuvimos este año, que es un caso además emblemático en el país y que tuvo bastante resonancia a nivel internacional, que fue el caso del sargento que propina torturas y lesiones a un joven en Siquisique, municipio de Urdaneta. Yo en conversaciones con este muchacho lo felicitaba porque en primer lugar él no tuvo miedo. Creo que el miedo es lo que detiene a la gente a denunciar este tipo de agresiones que inclusive comienzan en la propia casa, porque todos piensan que, por ejemplo, los organismos de seguridad van a salir en defensa de sus propios derechos, cuando es la misma persona la que debe tener conciencia clara de dónde comienza su derecho, de dónde termina su derecho, de dónde comienzan también sus deberes. Entonces, claro, fíjate que cuando nosotros revisamos, por ejemplo, a nivel de formación, el diseño curricular, en ninguno de los niveles del sistema educativo en Venezuela se enseña esta materia. Se enseña, es que no se enseña como materia, ni siquiera se enseña como parte de una materia, como parte de un curso. Entonces, fíjese que el tema de los derechos humanos es nuevo en Venezuela, sobre todo en estos 20 años. Sí, pero ya va, Marisol. Vamos un momentico, por partes. Lo primero es decir, uno puede considerar que una persona tenga miedo y con justa razón,
porque no es casual la cantidad de gente que han sido apresadas, a las que les han levantado expedientes, a las que han asesinado eh, organismos del gobierno de turno. Lo han hecho durante este gobierno y lo hicieron durante algunos gobiernos en el pasado. Entonces el miedo es un sentimiento natural, es un sentimiento normal. Quizás aquí uno lo que tendría que decir es que ante el miedo por sí solo no tiene una razón de ser. Si el miedo nos encamina para hacer cosas contra eso que nos causa miedo. Y pregunto entonces, ante eso, ¿usted cree que el mejor camino, la mejor decisión que se puede tomar es, por ejemplo, denunciar? ¿Usted está de acuerdo que se denuncie cuando una persona ha sido víctima de violación de derechos humanos? Sebastiana, ciertamente el miedo es algo natural, pero cuando tú estás convencido de tus derechos, puede existir el miedo, pero se va a generar la acción por ese convencimiento que tiene la persona de la defensa de sus derechos. Fíjate, desde el año 2016 se han generado 32.000 casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Todos denunciados, Sebastiana, todos han sido denunciados. Eso quiere decir que el ciudadano venezolano ha elevado ese nivel de conciencia y de convencimiento de que a pesar del miedo, inclusive de que a pesar de la criminalización de ciertas actuaciones o de ciertas actividades que tú realizas en el país, y hablo sobre todo de las actividades políticas que se realizan en el país, el ciudadano ha tratado de bloquear ese miedo. Pero es que la denuncia puede evitar inclusive que se multiplique esos casos de violación de derechos humanos y que se genere también presión ante la opinión pública nacional como internacional. Fíjate que te acabo de hablar una cifra que es una cifra extrema. 32.000 casos de violación de derechos humanos, de los cuales han sido procesados o sentenciados solo el 20%. Como defensores, pues nos obliga y nos compromete más a pesar del miedo. También tenemos miedo, pero hay una obligación, hay un compromiso primeramente con la dignidad de los seres humanos y con un mejor trato y calidad de vida de los ciudadanos. Yo soy de las que considero que sin duda siempre hay que denunciar. La denuncia puede evitar incluso que una persona pueda pasar muchos años encarcelada y en silencio. Creo que en los últimos años hemos tenido una situación brutal con eso. Yo creo que quizás una característica terrible del silencio es que en el país tanto sectores de la oposición como del gobierno tratan de imponer el silencio como una manera de no perjudique a mi grupo, no perjudique a este sector. Yo creo que la transparencia y la verdad definitivamente terminan siendo lo mejor cuando de violación de derechos humanos se refiere. ¿En cuántos casos usted se siente que han logrado éxito en la denuncia de violación de derechos humanos? Nosotros en la parte de acompañamiento, en este año hemos hecho el abordaje o hemos hecho la asesoría con 20 víctimas. Todas las 20 víctimas son de las zonas rurales, la zona del municipio Torres, del municipio Urdaneta, de las cuales solamente hay una que está muy avanzada, que es el caso del sargento que torturó a un muchacho allá en el municipio Urdaneta. Bueno, sabemos lamentablemente en lo que terminó esta situación, pero el caso se va procesando satisfactoriamente para nosotros, bueno, de acuerdo a los lapsos que establecen los tribunales. En la parte de formación, en este año hemos ya trabajado con 150 comunidades, eso incluye las zonas del oeste de Barquisimeto, las zonas más vulnerables y las zonas rurales. Entonces, son 150 comunidades donde han recibido formación de derechos humanos más de 1.500 personas. Nosotros creemos que en la formación está la prevención, porque nosotros tratamos de hablar, de conversar con los ciudadanos, de que no lleguemos al extremo, de que en el primer momento que se observe algún riesgo en la violación de la norma que proteja al ciudadano, la persona actúe, reaccione, denuncie. Además, usted hablaba de la transparencia, del manejo transparente.
Entonces, cuando uno, fíjese, hace un análisis comparativo de las sociedades donde manejan ese tipo de manejo transparente o esas sociedades donde tienen conocimiento y conciencia de sus derechos, son esas sociedades y esos países que además poseen niveles altos de desarrollo, donde la justicia, los casos de justicia se procesan de acuerdo a los lapsos establecidos, donde no hay influencia, digamos, de la parte política o apoyo político a los agresores. Y en este caso, fíjate, voy a hablar del caso de Linda Loaiza. Linda Loaiza, todos sabemos la cantidad de jueces, de más de 50 jueces que se abstuvieron en el proceso. Y fíjese que desde ese año toda la cantidad, pareciera ser que ese caso de Linda Loaiza marcó la pauta por todos los demás casos que, bueno, se han generado desde ese año, y te estoy hablando desde hace casi 20 años hasta el día de hoy. No sé si a usted le pasa, pero yo siento que en el país ha habido un crecimiento de la violencia hacia los niños. Y me pregunto, ¿qué podemos hacer como sociedad para poder frenar ese proceso de violencia y de violaciones atroces contra los niños? ¿Qué sugiere usted, Marisol? Este hecho de violación reiterada en contra de la población más vulnerable, que son los niños y la tercera edad, se da por los altos niveles de impunidad, una sociedad donde ve que sus órganos jurisdiccionales no establecen, no imparten justicia, pues se genera este tipo de anarquía. En este momento tenemos una sociedad altamente anarquizada, que no ve justicia o no ve que los órganos de justicia actúan de acuerdo a la Constitución y demás leyes establecidas. Entonces es lo que ha generado de alguna manera este tipo de casos tan aberrantes, Sebastiana, y yo debo mencionar ese término y utilizar ese calificativo de aberrante, porque no es que nos conseguimos con casos de una lesión, digamos, sencilla o una lesión básica. Nos conseguimos con casos de tortura contra niños, digamos, realizados por sus propios padres biológicos. Entonces, es un hecho que nos lleva a movilizarnos. Fíjate que la ABEC, la asociación muy importante, a través de sus escuelas Fe y Alegría, este sistema de escuelas ha llevado un proceso de modelaje educativo y de formación con todo lo que tiene que ver con los derechos y la defensa de los derechos humanos. En estos momentos se está presentando un reto muy grande para la sociedad venezolana y para todos los sectores que hacen parte, pues, de todo esto. Fíjate que no solamente te hablo de las fundaciones sociales, no solamente te hablo de las escuelas Fe y Alegría, como estamos haciendo referencia, sino que todos los sectores, inclusive el sector económico, el sector industrial, Fedecámaras, distintas organizaciones tienen que establecer una agenda social. Es fundamental, es importante. La agenda política no puede ser más importante que la agenda social en un país que tiene condiciones tan extremas como las que tenemos hoy en Venezuela. Marisol, cuéntanos anécdotas positivas, anécdotas esperanzadoras para seguir luchando, para seguir en el país, para seguir soñando. Nosotros cuando nos reunimos con las comunidades, cuando conversamos con las víctimas de violación de derechos humanos, es una motivación permanente hacia ellos, en seguir, digamos, este difícil camino. No es fácil el momento que estamos viviendo en Venezuela. Nosotros enfilando y manteniendo como norte el compromiso con este país, porque no vamos a solucionar las cosas yéndonos. Respetamos el derecho de los venezolanos, digamos, en quien quiera irse del país porque ve en otro sitio una mejor vida, pero hay algo muy cierto, es que nosotros no vamos a solucionar la gravedad de la situación que estamos viviendo dejando al país solo. Al país necesita de todos nosotros, cada quien de acuerdo a su espacio. El compañero que está en Fedecámara lo hará desde Fedecámara,
el agricultor que está en Mérida lo hará desde allí, desde su comunidad. La gente que está en Falcón lo hará desde allá. Cada quien, el profesor que está en una escuela lo hará de su escuela, la enfermera que está en su hospital lo hará de su hospital. Pero yo creo que todos tenemos un deber y un compromiso con el país. El país tiene futuro y el futuro debe comenzar por ese trabajo que desde el día de hoy y todo lo que hemos venido haciendo, pues este tipo de manejo político, autoritaristas, dañinos, lesivos contra la dignidad del ser humano, algún momento va a llegar a su fin. Cuéntame una historia de esa que usted haya vivido, que usted haya visto, que usted haya oído, que sea precisamente esperanzadora. Fíjate que cuando nosotros nos hemos ido al campo, sobre todo a hacer un seguimiento de lo que ha sido la gestión de los servicios públicos, que por cierto en el país es la mayor cantidad de violación de derechos humanos, tiene que ver con los servicios públicos, con el control social a través de los servicios públicos. Nos conseguimos con personas de la tercera edad, nos hemos conseguido con personas de más de 80 años cargando botellones de agua y esa situación nos conmueve mucho y conversando con una de esas señoras, ella nos decía que ella debería estar en su casa descansando, pero que eso era lo que le estaba tocando en ese momento. Esas son cosas que en un primer momento prometen a seguir en este trabajo y sobre todo a promover, a dar a conocer esta situación. En Guanare una vez nos conseguimos con una cola de unos pensionados de 3 días, donde ellos pernoctaban allí en el suelo, por la cantidad de dinero que sabemos que tienen estos pensionados asignadas, que no pasa de $2. Creo que nos estás contando historias que son parte de la tragedia. Le pregunto, ¿usted no ha encontrado historias positivas, historias de esperanza, historias de sueños por hacer del venezolano? Pero es que está la otra Venezuela, que es de la que yo precisamente creo que nos debe motivar a hablar en espacios como estos, porque la gente que vive en cada rincón de este país sabe lo que pasa, sabe lo que padece, sabe lo que sufren en cada una de sus zonas. La historia positiva es la formación. La sociedad venezolana está despertando. Nosotros lo que hemos notado en todo el país es un despertar de la sociedad en relación a la defensa de sus derechos. Digamos que antes de 20 años sí se daban violación de derechos, pero era en torno, digamos, a actores políticos. Ahorita, hoy día, se da, digamos, como se está dando una violación de derechos humanos contra la sociedad, tenemos una sociedad que está organizándose y es fundamental. Esa es la historia de motivación. Cuéntanos una historia de esas. Claro, fíjate, inmediatamente de la historia de Jen Singley en la tortura en Siquisique, se genera una movilización en esa población, cosa que no sucedía porque todo, digamos, era callado y la gente con el temor pues, de que vinieran represalias en su contra. Se generó la organización de una fundación y día siguiente a ese caso la gente se comenzó a reunir en la Plaza Bolívar, a recoger firmas para poder organizarse en una fundación que pudiera apoyar a este tipo de víctimas si sucediera o a generar presión y hacer la formación en la prevención, que es fundamental. En el estado Lara, recuerdo una vez que hubo una organización de mujeres que me conmovió mucho. Yo fui a dar una conferencia a la Universidad Fermín Toro y casualmente este grupo de mujeres me acompañó que se llamaban las Guaras. Y a mí me causó mucho impacto la manera como un grupo de mujeres salió a hacer resistencia desde lo positivo. Y hago referencia a esto porque creo que es muy importante que la sociedad se organice, pero también es muy importante que nosotros resaltemos esos gestos de creatividad a la hora de combatir el dolor, de combatir la frustración, de combatir la tristeza. ¿Qué tipo de personas ha conocido en ese transitar que ha tenido que para usted sean un símbolo de seguir adelante, un símbolo de esperanza, un símbolo de progreso?
La parroquia Jesús de Nazaret, ubicada en un sector bastante popular en Barquisimeto, la Carucieña, se ha organizado en conjunto con la Iglesia Católica. Se ha generado una articulación entre la iglesia, entre las comunidades, entre, digamos, inclusive personal del ambulatorio que allí funciona, y donde se han unido dirigentes inclusive de otras zonas que no son de la Caruceña, del oeste de Barquisimeto, donde tenemos una parroquia que, por ejemplo, tiene la parroquia del oeste, Juan de Villegas, tiene 600,000 habitantes. Entonces se ha generado esa sinergia y esa articulación con esa parroquia, donde tenemos a unos sacerdotes que han hecho parte de este trabajo organizativo, donde además las instalaciones de la iglesia han funcionado como centro de formación. La red de derechos humanos tiene un trabajo muy importante en el cual nosotros estamos integrados, también la coalición anticorrupción. Entonces, si Lara se ha distinguido en un trabajo positivo en pro de la defensa de los derechos humanos, es a nivel organizativo. ¿Dónde creciste? Mi padre es apureño, mi madre es guara. Mira, me recuerdo una niñez de viajes al estado Apure, a Guadualito, al Amparo, de visitar, por ejemplo, los pueblos del estado Lara. Nos formaron con mucho amor por lo nuestro, con ese sentido de pertenencia de nuestros abuelos, del amor por nuestros abuelos, del amor por nuestros antepasados, y también conociendo la historia digamos, de quienes nos antecedieron. Digamos, fue la formación que tuvimos, de conocer el país. Mi papá cuando viajábamos mucho al estado Apure, hacía hincapié en los sitios donde se llevaron a cabo las batallas del proceso independentista. Entonces, digamos que hubo una formación de mucha historia, de mucho amor por la música llanera. Como buen llanero, pues mi papá nos inculcó todo eso. Y digamos que esa formación, crecer con esa formación, nos hace crecer con mucho amor, nos hizo crecer con mucho amor por el país. Bueno, Marisol, muchas gracias por esta entrevista, gracias por las experiencias que nos ha contado, gracias por la vivencia. Yo creo que definitivamente nos hace falta muchos venezolanos que defiendan y amen a nuestro país. A ustedes, mi querida audiencia, hasta el próximo jueves en este programa Sebastiana y Punto.